Hola, buenos días. Buenos días a todos. Todos fuimos enfermos un día. Y lo que pensamos primeramente es cuándo vamos a salir a regresar a nuestra vida ordinaria. Lamentablemente, no todos lo logramos. Y la pregunta muy básica es, ¿por qué aún existen enfermedades sin tratamiento? Tomamos este quiz. Opción A. Porque tratamos síntomas y no las causas de las enfermedades. Opción B, porque no todas las enfermedades reciben la misma inversión para la búsqueda de estos tratamientos. C, porque cada cuerpo es único y no podemos usar soluciones genéricas, más bien necesitamos algo de precisión. Opción D, porque una enfermedad puede tener múltiples causas. ¿Cuál sería la buena respuesta? Efectivamente, todas las anteriores. ¿Han escuchado hablando de el dicho muy común es, eres lo que comen? A mi llegada a Chile, prácticamente sobreviví comiendo empanada, muy práctica, uno la agarra y va corriendo. Y puedo decir que me convertí en una empanada, siguiendo el dicho. Pero este dicho ha evolucionado con la medicina también. No solamente eres lo que comes, somos también los medicamentos que tomamos. Me tocó personalmente una lesión después de practicar un deporte. No era flecheta ni bowling, era un arte marcial. Y después de varias lesiones tuve que tomar un antiinflamatorio. Y me convertí en una empanada rellena de antiinflamatorio, pero con sabor a masa y pino. Esta imagen refleja algo mucho más complejo. Es la regla básica donde funciona la medicina. Una enfermedad, un tratamiento. 5 enfermedades, 5 fármacos. Y este concepto, cuando una enfermedad un poco complicada que tiene varias causas, apuntando con una sola flecha, no podemos acertar a todas estas causas. Y lo que necesitamos, tal como existe el smartphone, el smartwatch, un tratamiento inteligente que puede escuchar la enfermedad y actuar desde el interior. Nuestro cuerpo, los pacientes, no son una máquina que no funciona, donde podemos reemplazar una pieza con una pieza de repuesto y pensar que eso va a eliminar la causa. Nuestro cuerpo es mucho más complejo. Cada segundo existen más de millones de reacciones necesarias para mantenernos sanos y vivos. Y los fármacos de hoy solamente pueden apuntar a 1% de estas reacciones que ocurren diariamente. Entonces necesitamos, y eso es lo que apunta los medicamentos vivos, que son basados en terapia celular o terapia génica, o la combinación de los dos, a realmente poder actuar desde el interior de manera inteligente y directa. La historia de la medicina avanzada, como la nombramos, como cualquier inicio, no fueron fáciles. Por eso le quiero pedir seguirme en el tiempo. En el año 1998, mientras en el Champs-Élysées todos están celebrando el éxito de su equipo de fútbol en el campeonato del mundo, a solamente pocos kilómetros había otro equipo ocupando su cabeza más para buscar tratamiento a niños en este hospital de niños enfermos con enfermedad poco frecuente, raras o también huérfanas. Y un caso muy específico es esta enfermedad que se llama síndrome de inmunodeficiencia combinada grave. Prácticamente es una enfermedad muy poco frecuente, mortal, donde los niños nacen con un sistema inmunitario débil que no le puede proteger o defender con patógenos clásicos, es decir, salir a jugar en el parque y tocar a otros niños. Este síndrome también se llama el síndrome del niño de la burbuja. Y en la cultura pop salieron muchas películas hablando de este síndrome y de cómo viven bajo una burbuja. Es una enfermedad hereditaria, es donde los padres transmiten un gen defectuoso. Entonces, la estrategia
implementada usando herramientas de terapia celular y génica es aislar células hematopoéticas de la médula ósea de estos niños, modificarla genéticamente usando un virus, en este caso usaron un retrovirus. Su rol es un repartidor que toca la puerta y reemplaza el gen defectuoso con una copia correcta. Y los primeros resultados hechos en el ensayo clínico de 10 niños resultaron bastante positivos. Los niños, en solamente meses después de esta intervención, entonces inyección de sus propias células modificadas, lograron literalmente salir de su burbuja. Pero 2 años después, ocurrió algo bastante inesperado y grave. 3 de estos niños desarrollaron una forma de leucemia de las células linfocitarias y los 3 tenían la misma mutación, es decir, se relaciona esta aparición nueva de tumores con la intervención misma. Y obviamente se paró todo el ensayo clínico y tuvieron que mantener toda la cadena clínica y retornar al laboratorio para entender lo que pasó. Y en la investigación, en la ciencia, sabemos muy bien que aprendemos no solamente con el éxito, más bien con los tubos explotando, que hay muchas cosas que nos pueden decir. Esto ocurrió en el inicio del año académico donde yo estaba estudiando en el sur de Francia, buscando una temática para iniciar mi tesis. Y fue una oportunidad que tomé y entendí que lo que se necesita es desarrollar nuevos vehículos virales, pero también no tienen que ser virales, pueden ser pequeñas moléculas, pequeñas partículas o otra herramienta para poder tener un vehículo sano, seguro, para hacer este despacho de los genes y reemplazarlos con una copia correcta. Después de esta experiencia logré terminar mi doctorado demostrando varias opciones que podemos ocupar en la terapia génica. Nos faltaba un modelo antes de retornar a los pacientes, a los niños enfermos. En los laboratorios existe un ratón que padece la misma enfermedad, es decir, no tiene un sistema inmune funcional, tal como los niños burbujas. El experimento que proponemos es aislar células hematopoéticas del cordón de niños recién nacidos y trasplantarla en esos ratoncitos. Resultado, logramos tener ratones, lo que llamamos humanizados, es decir, no hablan, no se quejan, pero sí tienen una respuesta inmune muy parecida a la que tenemos nosotros. Acá podemos ver el vaso de esos ratones. El vaso es un órgano muy vital, es como el club social de las células inmunes donde interactúan, hablan y aprenden cómo combatir patógenos. En esta foto podemos ver en los colores los linfocitos B en verde, los linfocitos T interactuando en los vasos de esos ratones. Y cuando hacemos el desafío con una vacuna o con un patógeno, tenemos una respuesta inmune parecida a la nuestra. Mientras que estoy pastorando ratones humanizados, en la otra parte del globo había un grupo de clínicos y de científicos en la Universidad de los Andes, también pensando en una estrategia de terapia celular. En este caso, en 2008, trataron 2 pacientes, mujeres sufriendo de una enfermedad autoinmune llamada lupus, con células aisladas de su propia médula ósea, expandida en un laboratorio y reinyectada. El proceso fue exitoso, pero la respuesta fue menos interesante. En este momento están buscando otra fuente diferente de las células del mismo paciente, pensando que las células madre del paciente puede también tener una tinta, una marca de la enfermedad. En este caso, buscamos nuevas fuentes y me invitaron a ser parte del equipo y buscamos dentro de tejido postparto, es decir, el cordón
el placenta, la parte fetal, la parte materna, la bolsa amniótica, donde podemos aislar células que tienen un alto potencial. Hicimos un juego olímpico desde diferente fuente y al final seleccionamos células madre estromales del cordón umbilical y quisimos demostrar su efecto terapéutico, primero en un modelo preclínico de laboratorio y luego en un primer ensayo clínico donde se inyectaron pacientes no respondiendo al tratamiento tradicional con fármaco, sufriendo de insuficiencia cardíaca, y los resultados fueron bastante interesantes, donde logramos cambiar una enfermedad aguda, cerca de ser mortal, fatal, a algo más crónico que podemos manejar. El mismo concepto también lo probemos esta vez en una inyección local en la rodilla de pacientes sufriendo de artrosis y logramos demostrar baja del dolor, mejor funcionamiento de la articulación de esos pacientes. Luego pensamos que requerimos mejorar y profesionalizar lo que estamos haciendo desde el laboratorio hacia el paciente y se creó un centro llamado IMPACT, es un centro de excelencia con fondo público de ANID, privado, donde se manejan o se crean un puente entre lo que se hace en el laboratorio y lo que queremos hacer en la clínica. Y todos estos procesos necesitan un mejoramiento continuo, incremental, bajo el concepto japonés llamado Kaizen. Son pequeños cambios incremental donde el conjunto hace una mejoría significativa del producto final. Y eso es lo que aplicamos a los primeros ensayos clínicos ocupando las células madre. Y uno de esos mejoramientos es, a vez de inyectar o trasplantar las células, donde requiere un ambiente positivo para poder sobrevivir, proliferar, es decir, multiplicarse y hacer su efecto hematopoyético, nos decidimos de ocupar el secretoma de las células, es decir, lo que liberan en el medio. Las células las dejamos en el laboratorio, las células liberan diferentes factores, vesículas, y estos factores la podemos aislar, purificar y reinyectar. Dentro de la palabra secretoma existe secreto, y eso es lo que quisimos descifrar. Lo que hemos hecho es sacar estas vesículas y inyectarla directamente en un modelo preclínico y luego en la primera paciente que fue tratada con estas vesículas, donde logramos mostrar en una prueba de concepto un efecto terapéutico positivo, y lo que sigue fue un ensayo clínico ocupando este secretoma, una fracción llamada exosomas, son partículas pequeñas y cada partícula puede contener más de miles de factores. En el mismo concepto hoy estamos aplicándolo, aislando esta vez mitocondria, que son los motores metabólicos de las células, y queremos demostrar con esta nueva organela un efecto terapéutico novedoso y sin ocupar las células mismas. Lo que hemos hecho es mejorar la calidad de vida de los pacientes, cambiar una enfermedad aguda hacia crónica, pero en la escala del impacto podemos llegar hasta curar enfermedades o enfermedades para salvar la vida. Estos tratamientos hoy existen. ¿Por qué tenemos formación tumorales o células cancerosas? Una célula tiene que dividirse en dos copias idénticas de sí misma. Pero cuando eso no ocurre, a vez de tener una copia idéntica, tenemos una caricatura. Y la caricatura no es distorsionada de la foto real. Y es donde empiezan los problemas. Tal como comenté, hoy existe una terapia llamada CAR-T, donde se aíslan linfocitos del mismo paciente, se modifica genéticamente en el laboratorio, ocupando diferentes vectores, y se reinyecta. Y estas células pueden específicamente reconocer unas células tumoral y completamente eliminarla. El caso emblemático es de esta mujer alta ejecutiva que fue en 5 diferentes ensayos clínicos probando diferentes nuevas moléculas sin éxito. El 6º ensayo fue este ensayo con la terapia celular, con los CAR-T, y acá tenemos la tomografía de esta mujer antes del tratamiento, las zonas
que se destacan son donde hay alta actividad metabólica, es decir, hay alta masa tumoral, se estima a más de 4 kilogramos, y en solamente 5 semanas después del tratamiento tenemos realmente una eliminación importante de esta masa tumoral. Estos tratamientos están aprobados en varios países. Disculpa la slide que no está distorsionada. Y la pregunta es, ¿qué pasa en el resto del mundo, más allá de Europa, Estados Unidos y otros países? El problema del acceso de este tratamiento es importante. Mientras como científico nos da mucho orgullo de tener tratamientos aprobados, tenemos problema con el costo. Acá la 3B de bueno, bonito, barato no se aplica a este tipo de tratamiento y lamentablemente hay que buscar soluciones que pueden salir desde la misma academia. Terminando mi charla con el mismo caso donde inicié, el caso de los niños de la burbuja, después del fracaso del primer ensayo, 10 años después, y con realmente un ejemplo vivo de las hélices de innovación, una fármaco, una fundación de Teletón en Italia y un hospital académico y público, conjunto los tres formaron un consorcio y lograron desarrollar un tratamiento con la misma estrategia, pero con un virus seguro completamente, y lograron no solamente demostrar eficacia y seguridad con los pacientes tratados, y hoy tenemos un medicamento vivo aprobado desde 2016 para este tipo de enfermedad en la Unión Europea. Y con eso, muchas gracias por su atención.